Hablar ahora sobre algo totalmente diferente, sino opuesto a la minería ilegal, es decir, al hecho de que nuestro país haya sido tierra de adopción y de preferencia para el actual Papa. Y por eso hemos invitado a un periodista destacado, Renzo Gómez Vega, corresponsal en el Perú del diario español El País, que es el diario con más influencia en el mundo hispanoamericano. Y él hace iniciar su libro, nuestro querido colega Renzo Gómez, con un epígrafe del gran criollo Manuel Acosta Ojeda. Yo creo que algún día la espina se hará rosa. Qué bello decir eso. Y la espina se volvió rosa porque salió un obispo peruano de Chiclayo, elegido papa, contra todas las previsiones y contra todos los cardenales poderosos italianos, europeos, que tenían una previsión de victoria. Renzo, muy buenos días, bienvenido a RPP y felicitaciones por este libro, El Papa Peruano. Muy buenos días, señor Carvalho. Encantado de estar aquí en RPP, pues para hablar de el gran acontecimiento, no del año, quizá del siglo, ¿no? Y bueno, El Papa Peruano es un libro que pues está entre este eterno dilema que tenemos los periodistas entre llegar primero y llegar bien. Y es un esfuerzo por lograr ambos. Has llegado primero y has llegado bien. Yo lo que has hecho, como sabemos, y como es propio de tu rigor periodístico, muchas entrevistas a unos y otros, personas cercanas o menos cercanas, personas admiradoras o personas con reservas, y has descubierto algunas cosas que no se habían subrayado, porque se le presenta siempre como un canonista, es decir, experto en derecho de la Iglesia, con un hombre reservado, incluso tímido, con un hombre con un contacto con sectores populares, pero tú has descubierto que además de eso tenía una gran capacidad como gestionario, un hombre capaz de resolver problemas prácticos. Cuéntanos sobre eso, por favor. Sí, lo que intenta el Papa peruano es humanizar, en el mejor sentido de la palabra, a alguien que roza lo divino, a alguien que debe ser una voz de calma, una voz de sabiduría en tiempos violentos, en tiempos donde estamos al filo de una guerra mundial, y cómo él resolvía problemas de manera práctica e ingeniosa. Por ejemplo, ¿no? Alguna vez en Chulucanas, en un caserío, se olvidaron el cirio pascual, ¿no? Esta vela gigante que simboliza pues la resurrección de Cristo. Él mandó a traer un guayaquil, que es un bambú grueso, compró unas velas, lo derritió sobre el guayaquil y ya teníamos cirio pascual. Una vez a un monaguillo se le olvidó el misal, ¿no? El libro donde está escrita la misa, la hizo de memoria. Y el libro empieza con una escena muy potente que uno no se imaginaría en un hombre de iglesia, que es que ellos, digamos, el padre que manejaba largas distancias, que era rutero, León XIV era rutero, él no tenía chofer, no iba en avión, él manejaba de la costa a la sierra. Durante una época tuvo dos funciones, una en Chiclayo y otra en el Callao. En el Callao. Había que hacer 700 kilómetros de ida y vuelta, ¿no? En la época de la pandemia, ¿no? Y entonces el libro empieza con una escena muy potente en 1998, en los primeros días del 98, que Prevost estaba manejando una combi donde habían otros seminaristas agustinos y se estaban dirigiendo a la ordenación de 3 hermanos, ¿no? Que iban a ser sacerdotes, iba a ser en Chuquibambilla, en Apurímac. Prevost iba al volante y después de hacer un largo viaje desde Trujillo, llegaron a Pampa Galeras, en Ayacucho. Donde hay las vicuñas, la famosa reserva de vicuñas. Así es, hacía frío y el parabrisas se estaba congelando, ¿no? Entonces pararon, ya no podían continuar, y Prevost dijo algo inesperado. Alguien tiene que orinar sobre el parabrisas. Algo que uno lo puede escuchar de un rutero, de un chofer de largas distancias, pero no de un hombre de iglesia, algo inesperado. Y claro, ¿qué sucedía? La urea, el amoníaco, pues genera una película y ayuda pues a limpiar el parabrisas
por un corto tiempo. Y así, gracias a un voluntario, pues pudieron continuar el camino, llegaron a Chuquibambilla. Y entonces el libro está lleno de eso. Al padre, a León XIV, que siempre les decía a sus seminaristas que un misionero tiene que saber llegar a todas partes. Él hacía que sus seminaristas supieran de mecánica, que supieran cambiar una bujía, que supieran cambiar una llanta, porque era la única manera de llegar a todos los pueblos, ¿no? Ahora, por otra parte, mucho se ha dicho sobre su origen familiar. Lleva un nombre manifiestamente francés, Prévost, ¿no? Es una autoridad, existe y se usa en el francés corriente hoy todavía, pero es norteamericano del norte de Illinois y colegas suyos norteamericanos han sacado a luz unos orígenes complejos. En parte, algunos ancestros han sido esclavistas y otros que han sido antiesclavistas, por lo pronto. ¿Qué es lo que ha logrado averiguar usted? Yo creo que de forma muy peruana, León XIV tiene de Inga y tiene de Mandinga. Tiene, digamos, el lado anglosajón, sus orígenes europeos y caribeños, ¿no? Por el lado de su madre, pues tiene un abuelo de República Dominicana, su abuelo paterno es italiano, su abuela paterna es francesa. Aquí en Perú pues ha vivido casi 3/3 de su vida, pero algo, digamos, que se le hizo difícil a los genealogistas cuando recién se dio la noticia de su nombramiento, es seguir sus orígenes. Se dijo en un principio que su madre era ecuatoriana, que tenía Martínez. Que tenía raíces españolas, y lo cierto es que ¿en qué residía el gran problema? Por el lado paterno, en que Prévost, Robert Prévost, ¿no? León XIV, no debería apellidarse Prévost, en realidad debería apellidarse Rigitano. ¿Qué sucedió? Como su abuelo paterno, ¿no? ¿Qué sucedió? De manera sencilla. Su abuelo, Salvatore Rigitano, siciliano, políglota, que además quiso ser sacerdote, pues tuvo un escándalo en 1917 en Illinois, en la época, que fue denunciado por su primera esposa, Daisy Hughes, de adulterio. Y bueno, meses después de esta denuncia, pues Susan Fontaine, que es la abuela paterna del Papa, dio a luz a su tío, al hermano de su padre. Pero cuando sucede esto, tanto sus dos abuelos paternos empiezan a registrarse con otros nombres, con otras ocupaciones, porque querían huir del escándalo, ¿no? Y entonces Salvatore Rigitano, el abuelo de León XIV, cambió de identidad y pasó a llamarse John Prévost. ¿Y de dónde sacó este nombre francés? Adoptó el apellido de su suegra. De su suegra, una francesa, una maestra pastelera, y desde entonces, cambió totalmente, dio un giro totalmente la familia, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, él vino al Perú como misionero tempranamente, hace una carrera como tal, pero regresa a su ciudad natal, Chicago, y el estado de Illinois, para hacerse cargo de la orden agustina. Él había hecho su tesis doctoral sobre San Agustín, que es el santo, el teólogo del siglo IV y V, inspirador de esta orden, ¿no? Pero el Papa lo hace regresar al Perú para nombrarlo obispo. ¿Qué tenía en mente Francisco cuando ha hecho eso? Caramba, el libro tiene un capítulo titulado Por la voluntad de Dios y entre paréntesis de Francisco. Porque digamos, si bien han habido declaraciones de León XIV, ¿no? Donde mencionaba pues, que él no se imaginaba ser obispo precisamente porque tenía pues, algunos desencuentros con Francisco, lo cierto es que si uno analiza cómo él tuvo ascensos meteóricos en los últimos 2 años antes de ser papa, pues puede encontrar una explicación. Él, digamos, regresó al Perú como obispo de Chiclayo, donde terminó pues su etapa pastoral. Después pues fue nombrado prefecto del dicasterio de los obispos, estuvo a cargo de la presidencia de la Comisión para América Latina en el Vaticano, después fue nombrado cardenal y después fue nombrado cardenal obispo. Y todo eso en el lapso de 2 años, ¿no? Nosotros vemos siempre pues... Francisco siempre detrás.
No, nosotros, digamos, siempre vemos a la iglesia o a los hombres, bueno, a la iglesia simplemente como hombres de fe, ¿no? Pero, digamos, algo que me ha permitido descubrir este libro, pues es también el juego político que hay detrás, que no escapa a la humanidad, ¿no? Entonces, Francisco ha sido determinante, ¿no? Sin duda. De acuerdo. Hay incluso un pasaje en el Evangelio en donde los discípulos de Jesús están peleando cuál es el más importante entre ellos y los llama al orden de Jesús. O sea, es bien humano eso. Pero ¿quién ha podido moverse en beneficio de la candidatura de Prevost en el cónclave, que ya sabemos que es secreto y ninguno de los participantes habla? Pero, en fin, díganos, ¿cómo piensa usted que su candidatura se abrió camino contra las autoridades italianas, contra los papabilis naturales? Sí, a ver, fue decisivo el apoyo del filipino Luis Tagle, ¿no? Que de hecho en la previa era uno de los favoritos, ¿no? También estaba, como no, Parolin, la mano derecha. El secretario de Estado, sí. El secretario de Estado, mano derecha de Francisco. Pero ciertamente el cónclave se decidió por una opción más equilibrada, ¿no? Por lo que he podido recoger, se bloqueó la opción de Parolin muy pronto y digamos, a ver, León XIV reúne muchas virtudes, ¿no? No solo es un misionero, no solo había sido prior general de los agustinos durante 2 periodos, durante 12 años, sino que también tenía la virtud de ser un conciliador, ¿no? Si uno analiza el contexto, cuando él llegó a la diócesis de Chiclayo, pues había sido un bastión del Opus Dei durante muchas décadas. Y mucho se temía de que él rompiera con esa tradición del Opus Dei instalada en Chiclayo. Pero lo que hizo él, que es tan distante de nuestros políticos, es que no es que él le cambió de color al puente o destruyó el puente y construyó uno nuevo. Él construyó sobre lo que ya existía. De acuerdo. ¿Es verdad que estudió matemáticas en Chicago? Sí, cómo no. Es un papa matemático. También es un matemático. Digamos, en un inicio, cuando él era joven, él pues quería ser profesor de matemática, ¿no? Pero sus virtudes al final lo terminaron decantando a la vida religiosa. Y, a ver, él desde muy pequeño tenía una vocación, ¿no? O sea, sus hermanos han contado que él jugaba a la misa mientras sus hermanos jugaban a los carritos. Y, por ejemplo, algunos detalles de su peruanidad, ¿no? Que yo creo que es importante resaltar. A él le regalaron un chullo cuando tenía 5 años. ¿En Chicago? No, así claro. La esposa de su tío, su tía política, vino al Perú, hizo un viaje a inicios de los años 60. Increíble. Y le regaló un chullo andino a Prevost. Y además, un detalle, ¿no? Que uno no, digamos, no se lo explica. El padre de León XIV nació un 28 de julio. Fiesta Nacional Peruana. Muchísimas gracias. Tenemos entendido que se ha creado ya un museo en Chicago, gran ciudad de museos de los Estados Unidos, capital de Illinois, en lo que fuera la casa del Papa León XIV. ¿Pronto tendremos un museo en Chiclayo o no? Desde luego, por lo menos ya hay una muestra fotográfica y la devoción se palpita, se siente en cada calle. Sí. ¿Es verdad que era hincha del Juan Aurich? ¿Has podido confirmar ese dato? Ese es otro motivo de debate. A ver, yo he podido confirmar sin ánimos de dividir, ¿no? Porque si algo divide en una mesa es el fútbol, la religión y la política. Sí. Pero he podido comprobar a la vez de varios testimonios, y además en el último tiempo, que le han repreguntado al Papa, eso es importante, le han repreguntado, es que es hincha de Alianza Lima. Ahora, ese fervor obedece digamos, a cómo él se identificó con la tragedia que ocurrió en el 87, famoso, con el foco. La muerte, ¿no? Y de hecho, él también bromeaba con que era hincha del San Agustín, cuando jugaba en primera división en los años 90. ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, Renzo Gómez, por este libro que ha aparecido oportunamente. Es el primer libro publicado, integral, fruto de investigaciones propias. Palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera terminar con un poema
del poeta piurano Marco Martos, Perú, Sí. que digamos uno puede entender un poco el espíritu de este libro, ¿no? Gran poeta sanmarquino, ¿ah? Así es. No es este tu país porque conozcas sus linderos, ni por el idioma común, ni por los nombres de los muertos. Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir aquí todos tus sueños. Renzo, has contribuido a ese amor por nuestro país que debe animarnos para hacer frente a las dificultades que enfrentamos con la confianza de que las podemos superar para que tengamos un país mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Y están todos invitados a la presentación del libro, que va a ser el 28 de julio a las 7 de la noche en el Auditorio Izquierdo Ríos. Con Daniel Tittinger y José Luis Pérez Guadalupe. ex ministro del Interior y teólogo. El único teólogo que conocemos que ha sido también criminólogo y ministro del Interior. Muchísimas gracias por tu presencia acá. Felicitaciones por El Papa Peruano, un libro publicado por Editorial Planeta. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a usted por su sintonía. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después al padre John Beaton, que reemplazará hoy a Monseñor Carlos Castillo, que está en Chiclayo para hacer donación justamente de algunos documentos traídos del Vaticano a las diócesis que fuera del hoy Papa León XIV.